Ya vimos ahorita justo con el último video que era la tomografía. Entonces, pues ahora vamos a ver qué es la angiotomografía, la relevancia justamente para cada uno de nosotros del conocer qué va más allá ahora después de estos estudios diagnósticos y terapéuticos. Ay, 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 se salta muy rápido. Es que el ratoncito, el ratón, es muy sensible. Entonces, si lo muevo rápido, se pasan así las diapositivas. Por eso trato como ya de no moverle más. Entonces, nos dice justamente que la angiografía cerebral también se conoce como angiografía por sustracción digital y que va a ser un procedimiento realizado de forma intraarterial. Estos procedimientos ya un poco más invasivos, pues están evidenciados que fueron inventados en el año de 1927 por un doctor portugués llamado Egas Moniz, en donde justamente la angiografía cerebral va a ser un procedimiento médico, ¿verdad? Que va a utilizar rayos X y que va a permitir evaluar todo lo que sería la vasculatura del cerebro, de la cabeza, del cuello, a nivel de todo el parénquima cerebral. Y justamente es un procedimiento en donde se va a insertar en una arteria un catéter tan fino, ¿verdad? Que en él se va a poder inyectar medio de contraste para poder visualizar todos esos vasos sanguíneos. Y para aquellos que a lo mejor no conozcan las salas de hemodinamia o que no conozcan estos departamentos más sofisticados porque en sus hospitales no los exista, pues bueno, créanme que también en estas áreas de hemodinamia, en estas áreas de angioTAC, en estas áreas de perfusión cerebral, justamente son áreas sumamente tecnológicas donde también el personal de enfermería justamente tiene que conocer, ¿verdad? De la utilización de cada uno de estos equipos y pues para qué sirven cada uno de estos. Y bueno, vamos a conocer en qué pacientes va a estar indicado justamente el angiotac. Y como hablábamos de vasos, ¿verdad? Todo lo que sería las arterias y las venas que nutren a nuestro cerebro, pues tenemos que hablar justamente de indicaciones que vayan en relación a esto. Y bueno, el gol estándar va a ser el aneurisma, los procesos de ateroesclerosis, porque recuerden que también va a haber cuello, cara y parénquima cerebral, ateroesclerosis, la presentación de malformaciones arteriovenosas, vasculitis, accidente vascular cerebral, tumores y ver la nutrición de esos tumores, la disección cerebral, ¿verdad? Y como podemos ver de fondo, justamente es una sala totalmente estéril en donde pues justamente tiene que estar plomada toda el área porque van a estar continuamente en la radiación. Entonces, sí, tanto el personal médico, enfermería, los técnicos, todos están con chalecos plomados, hasta vienen con cuelleras, vienen con todos estos dispositivos de protección radiológica. Sí, son servicios de alta especialidad y de alta complejidad, que a lo mejor yo desde la etapa de terapia intensiva, pues a mí nada más me los pedían y los llevaban, ¿no? Pero la verdad es que en su momento, cuando teníamos oportunidad de conocer ya más estas áreas, decías, wow, aquí es un área tecnológica con 5 pantallas, tienen unas máquinas de verdad muy sofisticadas en donde se ocupa mucho la digitalización, la tecnología y mis respetos obviamente para ¿cómo se llaman? Las enfermeras y enfermeros que están en estas salas, ¿verdad? Entonces, decimos que la angiografía por tomografía computarizada, pues también va a ofrecer varias ventajas, ¿vale? Sobre la angiografía por catéter. Es decir, que vamos a tener dos grandes métodos de diagnóstico de verdad que son de alta gama que permiten evaluar los vasos desde su origen del arco aórtico hasta la porción intracraneal y que además también va a permitir evaluar las estructuras no vasculares del cuello y todo ese parénquima cerebral.
la angiotomografía permite la reconstrucción multiplanar y una mejor apreciación de las características y la morfología, por supuesto, de cada una de estas estructuras. Es pues más económico, obviamente, la angiotomografía que la angiografía ya como tal, ¿verdad? Y también supone un menor riesgo para el paciente. Vean, este es justamente igual un tomógrafo, ¿verdad? Lo ven ustedes ahí como un tubo en donde precisamente el paciente va a ser introducido a este tubo, a este tomógrafo, en el cual nuevamente con medio de contraste hacen reconstrucciones tridimensionales y que va a ser más económico esta tomografía, ¿verdad? Que esta, en donde se requiere ya todo un estudio, ¿verdad? Con catéteres, pantallas, porque ahí también tienen justamente halos que permiten estar haciendo la proyección de la radiación. Entonces, a diferencia de toda esta sala de hemodinamia, ¿verdad? Tenemos esta otra ventaja que justamente es el tomógrafo, en donde el paciente, pues, se le realiza un estudio, por supuesto, también con medio de contraste, pero que, pues, de acuerdo al costo, va a ser más barato, ¿verdad? Entonces, esa angiotomografía cerebral se solicita cuando hay sospecha de problemas vasculares. Hablábamos más en específico justamente del aneurisma, en donde el angiotac puede detectar aneurismas, planificar el tratamiento, porque recuerden que los aneurismas pues son dilataciones anormales de esos vasos sanguíneos. También puede detectar justamente malformaciones arteriovenosas y visualizar estas conexiones anormales entre las arterias y las venas y que puedan ser causantes de algún tipo de hemorragia o algún déficit neurológico. Así que está específico para ese tipo de pacientes. Así que ya entre más métodos de diagnóstico ustedes conozcan, van a poder recomendar también, ¿verdad? Alguno de sus familiares, algún paciente, oiga, debería de hacerse una angiotomografía. Ay, oiga, ¿y para qué es eso? Bueno, pues porque te va a visualizar justamente los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Entonces, pues ya dices, ah, mira, pues ya sabes hacer mejores recomendaciones o si vas a preparar a tu paciente, pues ya sabes justamente para qué va. También va a estar recomendado para pacientes con accidente vascular cerebral en donde el angiotac ayuda a determinar justamente la causa, si es isquémico, si es hemorrágico, y evaluar la circulación colateral, recordando que justamente aquí pues se va a interrumpir el flujo, pero puedes ver qué más colaterales puedan estar nutriendo a ese parénquima cerebral, evaluar síntomas neurológicos en donde pues el paciente pueda decir, es que yo a cada rato tengo dolores de cabeza, tengo mareos, tengo visión doble, dificultad para hablar, que tengan debilidad y entumecimiento y que digan, bueno, ¿y qué lo está causando? Si es aparentemente una persona joven, sin antecedentes, pues bueno, pues sabes qué, vete de una vez con un estudio de alta gama como es la angiotomografía. Ahí te van a ver todos los vasos en forma tridimensional y van a ver prácticamente todo tu cerebro, ¿verdad? El seguimiento de tratamientos también puede ser útil para la respuesta a tratamiento, dado que varios de los pacientes que tienen grandes tumoraciones y que ya han sido sometidos a radioterapia, quimioterapias, pues quieren ir observando y dándole seguimiento así ya disminuyó ese tumor. Entonces les hacen pruebas seriadas de angiotomografías. También para en la etapa preoperatoria, por supuesto, pues que tienen que revisar la planeación de cómo van a abordar justamente ese tumor, esa malformación, ese aneurisma, y como es una reconstrucción tridimensional, pues la van a utilizar justamente para planificar de una mejor manera la cirugía. Pueden ver la vasculatura que esté nutriendo el cuello, la cara, el cerebro. Y como pueden ustedes ir observando, esa angiotomografía ya pareciera como estudios
del futuro, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes lo vemos, ay, no, pues en mi hospital sí hay. Por ejemplo, aquí en México, quienes sí manejan mucho estas planeaciones tridimensionales, pues justamente es el Instituto de Neurología y Neurocirugía, el instituto más grande de Latinoamérica, en donde justamente se hacen estas planificaciones tridimensionales para hacer abordajes, ¿verdad? Pues de manera pues más planificadas, más especializadas en grandes tumoraciones. Y bueno, entonces, como decíamos, pues esa tomografía se acompaña de una angiografía. Y decíamos, bueno, ¿y qué es esa angiografía? ¿Y por qué es tan importante ahora sumar estos dos procedimientos? Angiotomografía. Bueno, pues nos dice que es una técnica basada justamente en rayos X mediante la introducción de medios de contraste radiológico que permite visualizar todos los vasos sanguíneos que recorran el cuerpo. Así que entonces vamos a tener diferentes tipos de angiografías. O sea, no solamente existe el de la cabeza, también existe angiografía coronaria, angiografía cerebral, que es la que estamos ahorita abordando, pero también podemos tener angiografías periféricas, angiografías del pulmón, angiografías retinianas, ¿verdad? De la retina. Entonces, ustedes pueden observar que no es exclusivo del área de la neurología, que también puede ser utilizada para cualquier otra situación o afección, ¿verdad? De nuestros pacientes a nivel cardiovascular, neumológico, a nivel periférico, que pueda ser, pues, justamente sometido a esos estudios de alta gama en donde justamente pues van a introducir un catéter a través de esos vasos sanguíneos. Generalmente, ¿verdad? Nos piden que nuestro paciente lleve ya una tricotomía, ¿verdad? A nivel de la ingle, porque necesita que nosotros lo rasuremos perfectamente. Tiene que ser la preparación con un baño previo. Le pedimos al paciente que esté totalmente en ayunas, va a ir totalmente limpio, rasurado, ¿verdad? De las dos ingles, ¿verdad? Para que puedan hacer justamente este procedimiento lo más estéril posible. Se instala justamente el contraste radiológico dentro de uno de los catéteres y dentro de esos vasos que se va a estudiar. Lleva un catéter guía, ¿verdad? Hasta la zona del interés. Llámese que ese catéter guía se quede alojado a nivel del corazón, a nivel del pulmón, para una trombosis venosa pulmonar, una trombosis venosa coronaria, una trombosis sistémica, un trombo a nivel cerebral. Pues bueno, ese catéter guía tan fino va a alojarse justamente en la zona de donde se quiera estudiar y justamente durante su avance se va a ir haciendo toda esta fluminiscencia de este medio de contraste, dibujando y resaltando toda esta vasculatura, ¿verdad? Y nos permite que a través del contraste delinear el interior del vaso y revelar cualquier anomalía. Como ya lo observábamos, va a estar indicado para neurismas, malformaciones arteriovenosas. Entonces, pues decimos, pues, ay, la verdad es que sí son estudios, pues sumamente rigurosos, ya de mayor complejidad. Estos sí ya son estudios más elevados en el costo, ¿verdad? Y bueno, entonces, desde el punto de vista de enfermería, ¿cuál sería dentro de los principales retos que vamos a hacer ya en estas situaciones en donde nuestro paciente tenga que ser sometido a estos estudios? El primero, reducir la ansiedad del paciente. Pues como saben, ya son procedimientos ya más invasivos, ¿verdad? Que en donde la desinformación puede caer en periodos de ansiedad, el que tenga mucho temor, el que no sepa qué le va a pasar. Por supuesto, la preparación adecuada del paciente con un baño completo, un baño de regadera, ¿verdad? Le decimos vaya y tiene que hacer un baño de regadera. Si nuestro paciente es ventilación mecánica, un baño de esponja, hacer justamente la tricotomía inguinal, ¿verdad? De ambas ingles y pues que bueno,
el procedimiento esté ya indicado, a qué horas va a ser, las ayunas que debemos de tener con ese paciente. Y bueno, justamente ya todo el equipo que está en estas salas de hemodinamia, ¿verdad? Pues ellos ya darán la preparación justamente de todos sus materiales, de todos sus equipos, pero el que nosotros justamente conozcamos que va a ser un procedimiento en donde van a hacer uso de medios de contraste, pues también, como ya lo veíamos en la clase pasada, pues saber cuáles pudieran ser las potenciales complicaciones, reacciones adversas y como en este, si van a hacer una punción a nivel de la ingle, pues tenemos que justamente visualizar que tenga una buena compresión hemostática posterior a ese cateterismo y justamente el reposo absoluto del miembro abordado, llámese la ingle derecha o la ingle izquierda, pues siempre debemos nosotros estar visualizando que no vaya a ser la presentación de un hematoma, un sangrado y justamente el reposo absoluto posterior a este tipo de procedimientos, ¿vale? Entonces, justamente lo que hacemos nosotros que cuando llevamos al paciente a la sala de hemodinamia, porque a lo mejor me dicen, Nexi, ya va a pasar tu paciente hemodinamia. Bueno, voy y lo tengo que entregar y voy a decir, ah, bueno, el paciente es fulanito de tal, su fecha de nacimiento es tal, su número de expediente es tal, viene a que le hagan una angiografía o una angiotomografía o una angioresonancia de acuerdo a la indicación. Ya está con cumplimiento de 8 horas de ayuno, ya no trae nada metálico, ya no trae placa de dientes, ya viene rasurado, viene con un acceso intravenoso específicamente para el medio de contraste, ¿vale? Y el paciente pues ya solamente va con su pura batita, ya no lleva nada extra más que su bata, su venoclisis y solamente eso. Entonces ya llevamos todo el expediente completo, le creamos un ambiente de confianza, ¿verdad? Porque va a pasar a otro servicio diferente en donde justamente debe de cooperar el paciente porque pues le van a hacer este procedimiento. Bueno, si el paciente está con ventilación mecánica, pues justamente va a pasar directo, ¿verdad? Pero si está despierto, sí tenemos que hacer toda esta situación de que el paciente conozca qué es lo que se le va a hacer. Saber que el personal de enfermería va a estar ahí para cuidarle, ¿vale? Y que le va a comunicar y que él también tiene que decir cualquier sensación que pueda llegar a tener de dolor, de queja, de malestar, ¿verdad? Para que nos ayude a identificar posibles causas de disconfort y que justamente pudieran retrasar el procedimiento. Entonces, una vez que el personal pues ya tiene allí justamente a su paciente, ¿verdad? Debe de informar cualquier sensación de adormecimiento, entumecimiento que pueda llegar pues justamente a decir que no está haciendo bien haciéndose ese abordaje, ¿verdad? Entonces, también le pedimos justamente a nuestro paciente de forma previa que ensaye las maniobras de apnea, justamente porque cuando sienta la punción en la ingle le decimos que respire profundo y el médico hace justamente la punción. Entonces, esto también nos va a permitir disminuir los niveles de estrés en el paciente. Y justamente yo les había mencionado que como va a ser una punción justamente en una de las arterias femorales, puede ser derecha o izquierda, siempre debemos de hacer la comprobación de pulsos distales justo en lugares donde se hizo esa punción, ¿verdad? Puede ser la comprobación de nuestro pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, en el dorso del pie, a nivel de la tibia posterior y debemos de evaluar las características, comparar, ¿verdad? De forma del tacto, si tiene la misma temperatura en la pierna derecha, la pierna izquierda, ¿verdad? Hay que tocar ese miembro la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuántos latidos está justamente en ese pulso pedio, en ese pulso popliteo? El ritmo, ay, perdón, se saltó mucho. El ritmo
si es justamente regular, irregular, si se torna un pulso suave, si está totalmente, pues, controlado esa arteria, esa venita de donde yo estoy haciendo la palpación de mis pulsos, la amplitud, ¿verdad? Que decimos, ay, es que siento como una bolita. Todo eso nosotros lo reportamos porque justamente posterior de ese procedimiento le estamos haciendo la revisión de estos pulsos cada hora. ¿Por cuánto tiempo? No más de 6 horas, ¿vale? Tampoco es que nos vamos a alargar tanto en la realización de la visualización de los pulsos, pero sí es importante que posterior al procedimiento sí estemos haciendo la evaluación mínimo cada hora, la visualización de que el paciente tenga ese parche hemostático a nivel de la ingle, no se va a retirar, vienen los médicos justamente ellos a retirarlo, ¿verdad? Para evitar cualquier complicación, porque recuerden que es un vaso grande, o sea, no es como le hayas picado una venita del dorso de la mano, los médicos hicieron el abordaje a nivel de la ingle, por eso el parche hemostático sí dura más tiempo. Y por supuesto, durante todo el procedimiento se tiene que monitorizar, de hecho el enfermero lo monitoriza, asegura la ventilación mecánica. Si el paciente lo ven sumamente ansioso, hay procedimientos en donde se tienen que hacer bajo efectos de sedación. Se dice, no, es que el paciente, hay abuelitos que dicen, no, se ponen sumamente ansiosos, estresados, les sube la presión arterial y dicen, mejor lo vamos a hacer bajo efectos de sedación. Entonces también entra anestesiología, por supuesto se monitoriza oximetría de pulso, enfermería hace la canalización o si ya viene canalizado, corrobora que esté bien canalizado, que no tenga datos de flebitis, empieza con la administración de medios de contraste, ¿verdad? Siempre garantiza pues la cantidad adecuada junto con su médico, lo que le haya indicado. Deben de estar todos preparados justamente con certificaciones de ACLS y BLS o estar con el conocimiento de reanimaciones cardiopulmonares. El carro rojo, también hay un carro rojo dentro de estas salas de hemodinamia para cualquier eventualidad. Por supuesto, aunque son mínimas, pero puede llegar a haber algún tipo de complicación. Entonces, siempre hay que estar preparado para cualquier circunstancia que pudiera llegar a pasar durante esa realización, ¿verdad? Los médicos, ya una vez que nosotros ya pasamos al paciente ahí, bueno, pues prácticamente ya son los intervencionistas quien realizan estas situaciones, pero sí hay una enfermera justamente que está ahí, tanto la instrumentista como su circulante, porque se trabaja como si fuese justamente un procedimiento quirúrgico. Entonces, también de igual manera se hace limpieza y desinfección de la zona de la ingle. De hecho, ustedes aquí tienen una imagen al fondo, justamente ya donde se está haciendo la punción con una técnica de Sellinger, ¿verdad? En donde se hace la introducción de un catéter dentro de la arteria, ¿verdad? Que suele ser en la ingle. Hay algunos médicos muy entrenados que lo hacen a nivel del codo o a nivel de la muñeca. Ya eso ya es mucho entrenamiento, ¿verdad? Hacerlo en estos abordajes, pero sí también lo hay, ¿verdad? El médico guía el catéter dentro de esta zona en donde pues se realiza justamente esos procesos de rayos X con la intención de que el paciente se le va inyectando el medio de contraste poco a poco y la persona, si está despierta, va a empezar a sentir un poquito de calor. De hecho, dice, ay, es que me empiezo a sentir como si estuviese con hipertermia, no pasa nada, forma parte del medio de contraste, ¿verdad? Y posteriormente, pues se le empieza a hacer la inyección, ellos empiezan a tomar sus fotografías de lo que sería sus videos de su angiografía y una vez que ya terminan de hacer toda la iluminación, ver si hay malformación, si hay aneurismas, cuánto está de perfusión, si es un accidente vascular cerebral, la nutrición de ese tumor, etcétera, ¿verdad? Sea lo que ellos quieran encontrar o la indicación. Entonces, una vez que terminan de hacer esto, que no tarda más de 1 hora, entonces retira nuevamente el catéter y la guía
y es donde justamente yo les digo que se hace la compresión manual durante 10 minutos. Ahí está el médico, ahí en la sala de hemodinamia, y ya cuando nos lo sacan a nosotros a hospitalización, viene con el parche hemostático. Entonces es un parche grande, ¿verdad? Que permite justamente continuar con esa compresión. Nosotros no lo vamos a retirar, pero sí hay que visualizar que no esté con datos de sangrado la gasa, que no tenga presencia de hematoma en la periferia y por supuesto los pulsos, ¿vale? Ya después, ahora sí, viene posterior a 6, 8 horas, viene el médico y ya le empieza a decir al paciente si no tiene ningún dolor, que no tenga entumecimiento, justamente veíamos que no tuviera ningún tipo de parestesias. Y vean, aquí ya está justamente el médico. Les digo que es un procedimiento como si fuese un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? En estas salas de hemodinamia, en donde van inyectando los medios de contraste y la enfermera circulante justamente va pasando las guías, los catéteres, va pasando el medio de contraste. Es justamente eso, pues la asistente del área médica para permitir que el abordaje justamente de este procedimiento sea totalmente bajo una planificación, no quirúrgica, pero sí estéril, ¿vale? Entonces son procedimientos que ya son más de alto costo, pero que pues justamente permite visualizar en una planeación tridimensional, y los resultados ahora sí serían estos, vean. Qué bonito, ¿no? Ya parecieran como tecnología del futuro, y vean lo que resulta. Vean, dicen, no, wow, pues ya ahora sí que son estudios avanzados. Vean cómo va a pasar medio de contraste y hace toda la fluorescencia cerebral. ¿Cómo ven, chicos? La verdad es que está muy bonito. Decimos, ya esos ya son estudios de alta gama, ¿verdad? Ya, pero vean, o sea, la calidad de imágenes, pareciera como que nos estamos metiendo dentro de ese cerebro de nuestros pacientes. Y vean, ya los médicos pues pueden hacer sus diagnósticos más precisos, también si necesitan algunos otros tratamientos más avanzados. Vean cómo se hace esa fluorescencia. Entonces, pues bueno, ya son estudios sumamente planificados, ¿vale? Ya nada más para terminar. Vean cómo ellos a través de todas sus múltiples pantallas, vean esa malformación arteriovenosa gigante, ¿verdad? Pero cómo van haciendo justamente sus planificaciones. Qué bonito se ve. Ojalá todos los hospitales tuvieran esto, ¿verdad? La tomografía computarizada es un procedimiento con imágenes que usa equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas de regiones internas del cuerpo. El PET cerebral permite identificar accidentes cerebrovasculares, como infartos y hemorragias cerebrales. Y en otros casos, con la utilización de contraste intravenoso para la tomografía contrastada y la angioTAC, permitiendo mejorar la visualización de estructuras vasculares. También es un estudio importante en la evaluación de lesiones traumáticas en el cráneo y el cerebro. El TAC cerebral provee información vital para los cirujanos sobre la estructura cerebral y la ubicación de anomalías, facilitando la planificación y ejecución de procedimientos quirúrgicos. Centros CAR, líderes en exámenes radiológicos, que ofrecemos las tomas de TAC cerebral, confía en un diagnóstico preciso. Vean cómo dices, ay, qué bonito, pues ya son estudios sumamente avanzados. Y bueno, para terminar este tema, pues algunas de las posibles complicaciones justamente no son tan frecuentes, pero como en todos los procedimientos, hay que conocer, ¿verdad? Un poquito de malestar, por supuesto, dolor en el sitio de la punción, náusea, vómito, algún tipo de alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Y por eso, pues siempre, pues nosotros estamos ahí pegaditas en nuestros pacientes. Reacciones alérgicas al medio de contraste, que ya las habíamos observado, no son nada diferente a lo que ya veíamos. Pueden llegar a tener algún tipo de infarto cardíaco, por supuesto, pueden correr el riesgo de que justo hayan separado alguna placa de ateroma conforme va pasando las guías, ¿verdad? Entonces es de esperarse que en alguno de los pacientes
si pudieran tener alguna circunstancia, algún ataque cardiovascular, un accidente cerebrovascular, y por eso les decía que siempre existen carros rojos, porque en el paso de las guías justamente pueden, ¿cómo se llama? Alterar la placa del ateroma y se desprenda. Entonces, todos los de ahí tienen que tener certificación en reanimación cardiopulmonar, carro rojo totalmente preparado, ¿verdad? Entonces, por alguna circunstancia de este tipo. Hemorragia interna o pericárdica, presentación de embolismos o coágulos posteriores justamente al procedimiento, ¿verdad? La presentación del hematoma, como ya lo veíamos, en el sitio de donde se insertó ese catéter. Entonces, siempre estamos observando la localización y bueno, le vamos a pedir al paciente que guarde reposo absoluto mínimo 12 horas, ¿verdad? Permanecer en decúbito supino, mantener la extremidad totalmente estiradita, evitar que la encoja, que la esté moviendo. Sí le tenemos que decir que va a tener que estar un ratito en esa misma posición, ¿verdad? Evitar maniobras de valsalma, evitar en el punto de punción, vigilar el punto de punción y notificar cualquier cambio de coloración, falta de pulsos, enfriamiento, palidez, inmediatamente avisamos. Hay que tener asistencia en los procesos de la eliminación, llevarle el cómodo, llevarle el orinal, mantener niveles de confort, administración de algún tipo de analgésico. Si vemos que está tosiendo, algún jarabito para la tos, pero todas estas situaciones de verdad es que después les va muy, muy bien a los pacientes, pero sí son procedimientos ya más específicos, más especializados, como ustedes lo veían. Y pues, bueno, sí hay algunas indicaciones que en donde le dicen a los pacientes, vamos a tener lo que llevar a una angiotomografía y aquí sí la preparación hay que hacerla sumamente específica y evitar que se vaya a trazar el procedimiento, porque si se les llega a suspender, no imagínense, la verdad sí son procedimientos muy, muy avanzados, como por falta de camillero, por falta del ayuno, por falta de algo se suspende el procedimiento. Es decir, así como que, ay, no, ahórquenme, como que eso se suspendió el procedimiento. Entonces, sí, son procedimientos de alta gama, pero que debemos de conocerlo. A lo mejor en sus hospitales ya los hay, a lo mejor en algunos no. Les digo, nosotros tenemos que trasladarlos al Instituto de Neuro, ¿verdad? Porque ahí sí se cuentan con todos estos equipamientos ya más sofisticados y entonces, pues nosotros ya nada más los preparamos y se va un médico residente con el paciente hasta el Instituto de Neuro y regresa, ¿vale? Pero entonces ahí sí, mucho menos se puede suspender la hora ni tener esta falta de comunicación. Prácticamente ya se dice, mañana va el paciente angio, ya sabemos que hay que prepararlo, también vamos haciendo la preparación psicológica del paciente, del familiar, viene el camillero, el equipo de la ambulancia para llevárselo muy tempranito, ya va muy aseado y justamente se van con tiempo para que lleguen a que le hagan estos procedimientos. Llámese un paciente pediátrico, un paciente adulto, también se los llevan para el Instituto de Neuro y ya posteriormente regresan y ya ahora sí ya los tenemos como, ¿cómo se llama? Solicitado su dieta para que pueda empezar nuevamente a comer, porque pues como se fueron en ayuno, regresan con mucha hambre. Entonces les pedimos siempre a la de nutrición que nos resguarde su dieta para que cuando llegue el paciente, pues también tenga algo que comer, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Qué les pareció este último tema? Claro, muy bien, todo claro. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, chicos? ¿Cómo vieron estas últimas ponencias? ¿Qué les pareció? Algunos las conocían, algunas no. ¿Qué les parece ahora toda la innovación tecnológica que cada vez más está en nuestro medio hospitalario? Y que justamente yo digo que
pues vamos de la mano con la tecnología, ¿verdad? Y bueno, yo les decía que mis respetos para todas las enfermeras que también se encuentran en estas áreas, porque pues justamente pues ya son procedimientos más avanzados y que digo, qué bueno que también enfermería ha ganado terreno justo en estas áreas tan sofisticadas y que se van preparando para estar en estas salas de hemodinamia, ¿verdad? Entonces, saben perfectamente hacer su como una enfermera quirúrgica y una enfermera circulante, pues ahora en estos nuevos escenarios. Y digo, qué bueno que hay áreas de especialidad. Justamente usted es una diplomatura neurológica. Yo la veo, yo siempre he dicho que todos los que son egresados de esta diplomatura tienen un área de subespecialidad. La verdad es que sí. Sí, claro que sí. Aquí tenemos una manita levantada. Adelante, Diana. Buenas tardes, profesora. Felicitarla por sus ponencias. La verdad, todas muy interesantes, muy puntuales y que evidencia pues que el trabajo de la enfermera, uno, va de la mano con la tecnología. Estamos en cada momento de los procedimientos de enfermería y que para ello debemos estar también preparadas para la monitorización, la evaluación clínica, que aunque haya toda la tecnología y que cada día nos invade la IA, pues Ujú. el cuidado de enfermera a las 24 horas nunca va a ser reemplazado. Entonces, felicitarla y a seguir leyendo porque cada vez sentimos que desconocemos más. Así Muchas es. gracias. Justamente, Diana, la verdad es que cuando nos metemos todavía más, decimos, ay, me falta mucho por aprender. Y justamente así estoy yo, Diana. Todo lo que veo en el día a día, lo que hacemos, ahorita que estoy en las áreas pediátricas, porque estuve como 10 años en terapia intensiva, llevo 20 como enfermera neuróloga. Y créeme que ahora que estoy con los pequeñitos, bueno, es otro mundo diferente. El ver a un paciente neonatal con datos de hidrocefalia, crisis convulsivas, hipoxia cerebral, bueno, en los pacientes pediátricos el trauma de cráneo, derivación ventrículos peritoneales en el pediátrico, es de verdad otro panorama diferente en el cual pues te hace así estar otra vez volviendo a repasar, volver a estudiar, porque al final del día sabes que las complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes son demasiadas. Así es, Rox. La verdad es que ustedes considérense justamente posterior a esta diplomatura como enfermeras con una subespecialidad. Yo así lo veo. El estudiar neurocrítico es una área de subespecialidad en enfermería. Así es. Entonces, qué bueno que están tomando esta especialidad, esta diplomatura, porque de verdad puede ser intensivista, pero el darle el enfoque neurocrítico, híjoles, ahí ya estamos hablando de otra subespecialidad. Así es. Ok, ok. Hizo globo vesical. Sí, Camila. Pero justamente la observación y estar ahí después de los procedimientos con nuestros pacientes, sí es justamente una función del personal de enfermería. Detectar eso, que precisamente hacen globo vesical, la presentación del hematoma, cuándo ya quitar el parche hemostático y que justamente darle ese seguimiento en los procesos de eliminación. Oiga, ya orinó, porque pues decimos, pues si está con medio de contraste y le estamos dando a tomar agüita para que ya lo empiece a eliminar, pues lo justo era que a los minutitos, pues ya te tenga ganas de orinar. Se nos oiga, el paciente no ha orinado. Pues como que son esos detallitos justamente, Camila, que tú detectas y dices, no, esto no está bien. Entonces ya le hablaba al médico, oiga, venga a verlo porque pues yo ya lo veo así, ya hasta hice palpación y ya tiene globo vesical o ponemos una sonda o usted afloja un poquito más el parche hemostático de acuerdo a lo que ya se vaya considerando en el paso de las horas para reducir justamente los datos de sangrado post procedimiento. ¿Vale? Y pues bueno, chicos, pues con esto terminamos. La verdad es que hay mucho que leer. Le voy a pasar muchos artículos, de hecho, al licenciado Sayandro para que nos lo comparta en nuestra plataforma. Y ya les mando las presentaciones y también van incluidos los videos. Entonces, vuélvanme a ayudar a ver esos videitos que me han gustado a mí mucho, que son
sumamente académicos, ¿verdad? Entonces véanlo de esa manera, como que me permiten también de alguna manera complementar lo que a lo mejor está escrito, pero también hay quienes somos más visuales y esto también me ayuda. ¿Vale? Claro que sí, chicos. Ahí van a estar también todos los videitos para que ustedes también los tengan. Y pues bueno, con esto terminamos justamente el día de hoy. Espero les haya gustado y recuerden que para la siguiente semana tenemos nuestros talleres. Así que pues entonces sí me gustaría que también ustedes la siguiente clase, ahí sí abran sus micrófonos, participen porque es taller, ¿vale? Entonces todos a ponernos a leer un poquito y nos vemos la siguiente semana.